Sí se ve la pantalla, sí, sí estoy compartiendo allí. Sí. Sí, ok. Chévere. Bueno. Ajá, ¿y cómo pongo chiquito esto por acá? Ok. Ajá, listo. Ok, la clase número 3 habla sobre la realidad del arrepentimiento. Yo quisiera que algunos no me lean eso que dice ahí tal cual. A ver, alguien que quiera participar y me diga qué cree que es el arrepentimiento para ustedes. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento. Ujú. Muy bien, dijo Carita. Dejar de sentir que lo que está haciendo está malo ante los ojos del Señor. Y lo que más queremos en este momento de nuestras vidas es agradar a nuestro Señor y sabemos que eso está entristeciendo a nuestro espíritu, que pues cuando no tenemos al Señor, no lo conocemos, nosotros nos queremos arrepentir de de las cosas que hacemos mal, que hemos llevado durante toda la vida, haciendo lo que nosotros queremos a nuestra voluntad, a nuestra carne, y pues hemos olvidado los mandamientos, hemos olvidado la palabra, hemos olvidado muchas cosas. Entonces, cuando llega a nuestro corazón nuestro Señor Jesucristo, Él hace sentir esa paz y ese arrepentimiento de querer hacer la voluntad del Señor. Bueno, es lo que más o menos entiendo, lo que me ha pasado a mí, de lo que puedo decir. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Yo, Sí. Karen, buenas noches con todos. Así es. Yo creo que la palabra arrepentimiento es caer en cuenta de nuestras acciones que la estamos haciendo mal Ujú. y tratar de cambiar por ser algo mejor. Para mí esa es la palabra arrepentimiento. Muy bien también. ¿Alguien más? ¿No más antes de continuar? Sí, yo, Karin. Para mí el arrepentimiento es no volver a hacer más lo que he estado haciendo mal. Muy bien, en pocas palabras. Muy bien, muy bien. Buenas Pues noches, todas para mí, las cosas que... Ah, perdón. Sí, sí, Luzmila. buenas Sí. noches, sí. Buenas Para noches. mí el arrepentimiento sería dejar morir, o sea, la carne y dejar al viejo hombre, o sea, renunciar a lo que yo era antes, al arrepentimiento, al morir al yo y ser una nueva criatura en Dios, empezar de nuevo, ya conociendo la palabra de Dios. Para mí sería eso el arrepentimiento, dejar el viejo hombre atrás. Muy bien, así es. Bueno, entonces vamos a continuar a comprobar todo lo que me han dicho ustedes, ¿sí? Ok, ahí les comparto la realidad del arrepentimiento. Aquí es algo cortito pusieron, pero en pocas palabras es lo que ustedes acaban de decir. Dice arrepentimiento, una tristeza sincera, un cambio de principios y prácticas, ¿sí? Arrepentimiento es un cambio, ¿sí? Arrepentimiento, como ustedes mismas decían, o sea, es dejar de hacer lo que yo sé que está mal, reconocer que estoy haciendo algo mal y dejar de hacerlo. Hay gente que dice, ay, me arrepentí de haberte dicho esto, pero solo es como un sentimiento en el momento, pero en realidad en lo profundo no cambian en sus maneras de hacer o de decir las cosas, ¿sí? Entonces vemos que en realidad no es un arrepentimiento, el arrepentimiento verdadero, como ustedes mismos decían, es un cambio, ¿sí? Es un cambio de principios, un cambio de prácticas, un cambio de hábitos, es dar la vuelta, ¿sí? Es decir, no, ya basta de esto, si estaba yendo por la izquierda y por ese lado no era, me volteo, ahora me voy por la derecha. Es un cambio radical de lo que estaba haciendo, ¿sí? Y para que pueda haber arrepentimiento, para que pueda haber un arrepentimiento, el arrepentimiento lo primero que debe haber es reconocer, ustedes dijeron eso ahí también, es reconocer lo que estamos haciendo mal, ¿sí? Es reconocer y decir, oye, ¿qué pasa conmigo? Esto no está bien, esto tiene que cambiar en mí, ¿sí? ¿Y cómo lo reconocemos? Cuando vemos lo que estamos haciendo mal. Entonces, la segunda parte dice, la verdadera condición del hombre natural es, entonces vamos a ver, según la Biblia, ¿por qué necesitamos arrepentimiento todos los seres humanos? Necesitamos arrepentimiento. Entonces, la primera parte es, perdón, la segunda dice, la verdadera condición del hombre natural
según 1 Corintios 2:14. Vamos a ver quién me ayuda leyendo. A ver, uno que me ayude a leer o les digo. Amén. La Ok. palabra dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Muy bien. ¿Sigo? Sí, vamos a leer Efesios 2 también. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Así es, imagínense, ahí está completito. Nuestra verdadera condición, ahí lo dice en Efesios. Un momento. Ok. Y dice, vamos a cambiar. Si quieres, sigue hasta que se acabe. Ok. Ahí le das a tu computadora. Disculpen un momentico. Vamos a seguir en este Zoom hasta que acabe y de ahí nos cambiamos al general, al que nos da la pastora, ¿sí? Disculpen que nos estaban llamando ahorita y ya. Ok. Gracias, pastor. Muchas gracias. Bueno, la verdadera condición del hombre natural, ¿sí? Nosotros sin Dios. Por naturaleza, dice, no podemos percibir las cosas que son del Espíritu, porque para el ser humano, para nosotros, sin el Espíritu Santo, nos parecen una locura, ¿sí? Ahí mismo lo dice la palabra. Y el ser humano natural no las puede entender porque se deben discernir espiritualmente. O sea, hay cosas que no las podemos meter en un cajoncito. Lo que había en las preguntas en la primera clase, no sé si recuerdan. En la primera clase que hubo cierto debate ahí porque si éramos robots o si éramos... Entonces, hay cosas, hay misterios de Dios que humanamente no los podemos nosotros entender, ¿sí? Y lo dice claro ahí en 1 Corintios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se deben discernir espiritualmente, porque para nosotros son locura humanamente, ¿sí? No nos caben en la cabeza, no podemos porque se deben percibir con el Espíritu, ¿sí? En Efesios da una lista bien larga, dice de por qué nosotros, nuestra naturaleza, nuestra condición natural es caída, y dice que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, ¿cómo estábamos? Estábamos muertos, ¿sí? Los muertos, ¿cómo es que dice? The Walking Dead, los muertos que caminan. Así es nuestra vida sin Cristo, ¿sí? Andamos como esos The Walking Dead, como esos zombies, así. Así mismo es nuestra vida cuando no está Cristo en nuestros corazones. Hacemos lo que se nos viene a hacer, hacemos lo que todo el mundo hace y seguimos la misma corriente del mundo, aunque a veces digamos, no, yo soy diferente, voy a hacer tal cosa, pero seguimos la misma corriente del mundo cuando estamos sin Cristo, ¿sí? Y dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados en los que anduvimos en otro tiempo. Y mire, siguiendo la corriente del mundo, ¿sí? Y mire lo que dice aquí. Estamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Estamos haciendo nuestra propia voluntad, lo que se nos venía a la mente, lo que se nos ocurría hacer, eso voy a hacer, ¿sí? Y nos comíamos lo que el mundo nos decía, escucha tu corazón, haz lo que tu corazón te dicte, pero la misma palabra de Dios dice que el corazón es engañoso, ¿sí? Entonces, la verdadera condición del hombre natural, estábamos caídos. Entonces aquí, primero, estamos muertos en delitos y pecados. Vamos a leer aquí en Romanos 5. ¿Alguien que quiera leer? No sé si los chicos que toman captura de pantalla, voy a ponérselos más lentos, me dicen. Muertos en delitos y pecado. Ajá.
¿Puedo seguir? Sí, sí. Ya, ok. Dice en Romanos 5, 12, 21 y el 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ajá. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa. De pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Dice, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más que los muchos de gracias. Y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reina la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don, la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Sigo? Al 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. Por la justicia Eso. para vida eterna. Muy bien. Muy bien. Este capítulo es muy bueno leerlo detenidamente, ¿sí? Y poder entender, a veces suena como un trabalengua, ¿verdad? Así que, pero lo importante está aquí, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Y quién era ese hombre? Adán. Adán, ¿cierto? Y con el pecado entró también la muerte, ¿sí? Y así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos nosotros, ¿sí? Por causa de Adán, ¿sí? Pero luego dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. O sea, aunque nosotros no desobedecimos como Adán, ni nos comimos el fruto prohibido, ni nada de eso, con todo y eso, nosotros heredamos ese pecado de Adán. Con todo eso, heredamos como seres humanos todo el pecado que se cometió en el huerto del Edén. Dice. Pero el versículo 15 habla de algo hermoso. El don. ¿Qué es un don? Un don es un regalo, ¿sí? Dice, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para todos esos muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Y quién fue ese? Por Jesucristo, ¿sí? Así como por Adán entró la muerte a todos nosotros, todo ser humano que nace, hasta el bebecito que recién nace, lleva impreso el pecado en sí, ¿sí? Pero por causa de Cristo, cuando venimos a Cristo, viene el arrepentimiento de nuestros corazones, nosotros recibimos ahora el don de la gracia de Dios, que es mayor que la transgresión, ¿sí?
Y dice, con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Sí? A ver, ¿me oyen? Sí, ahí sí. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, fuera de Cristo, el pecado ya estaba en nosotros, estábamos muertos, ¿sí? Había una muerte espiritual en nosotros. ¿Y qué es la muerte espiritual? Tener la naturaleza de Satanás y no la de Dios. Carecer de una relación con Dios, estar unido espiritualmente, dice, con Satanás. Y no, pero si yo tampoco era que adoraba al diablo antes de conocer a Cristo. Tal vez pensemos esas cosas, pero resulta que por causa del pecado, por causa de Adán, nosotros estábamos separados de Cristo, ¿sí? Por causa del pecado estábamos separados de Cristo. Como estábamos separados de Cristo, separados de Dios el Padre, había una muerte espiritual en nosotros, ¿sí? Y el enemigo se aprovecha. No sé, ¿cuántos llegaron a ver una película que se llamaba La Matrix o Matrix? Llegaron a ver eso, de los que son de los años 2000. Los adolescentes como que no lo han visto. Ah, no lo ha visto. Pero alguno aquí sí llegó a ver esa película. La Matrix, no sé, que el hombre se tomaba una pastillita y entraba a otro mundo. Descubría que todo era irreal. Bueno, les recomiendo que la vean. Les recomiendo que la vean. ¿Sí? Bueno, en esa película les iba a dar la idea más o menos, a ver, una más moderna, ¿cuál será? Últimamente como que no. Pero en sí, lo que quiere decir es en esa película la historia era que las personas vivían en un mundo casi perfecto, ¿sí? Pero resulta que era irreal. Ellos vivían todos realmente, estaban todos metidos en cápsulas, conectados a un sistema, y lo que ellos pensaban que era su vida solamente estaba pasando en su imaginación, no era real, ¿sí? Y cuando este hombre despierta, lo sacan de esa máquina y despierta y se da cuenta que todo lo que él pensó que era real en su vida no lo era, ¿sí? Y empieza a vivir una vida real ahora, empieza a entender que lo que es sentir, nunca había probado comida en realidad, nunca había caminado, nunca había visto el sol, ¿sí? Y él empieza a darse cuenta de esas cosas. Y algo parecido nos pasa a nosotros cuando venimos a Cristo, ¿sí? Sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pensábamos que éramos felices, que si yo alcanzo una carrera, si yo voy a triunfar en la vida ganando dinero, y vivíamos en un mundo irreal ignorando, ¿sí? Ignorando lo que en realidad era importante, ¿sí? Que es nuestra vida eterna, nuestra vida en Cristo, descubrir el propósito por el que nacimos, no pasar por esta tierra por pasar, ¿sí? No es nacer, crecer, casarse y morirse, o tener hijos, o sea, es más larguita la lista que dan. No, o sea, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, pero la muerte espiritual es a causa de la separación de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el enemigo tenía poder sobre nosotros. ¿Por qué les daba la idea de esta película? Porque esa gente no tenía poder sobre su vida, sino era un sistema que los dominaba, y ellos no sabían, ¿sí? Por muy buena gente que fueran, ellos en cualquier momento, el que dominaba el sistema los podía manipular. Igual nos pasa cuando estamos sin Cristo, cuando estamos muertos espiritualmente. Por eso dice esta palabra, que estamos espiritualmente con la naturaleza del diablo, de Satanás, sin saberlo, sin quererlo, ¿sí? Pero estábamos dominados bajo él, ¿sí? Y dice, por causa de Adán, esa naturaleza pasó a cada persona, lo que les estaba comentando hace un ratito. En Juan 8:44, es un versículo, a mí a veces es gracioso porque unas personas lo usaban muy mal. Pero Juan 8:44, miren lo que dice. Jesús, y el que dijo estas palabras fue Jesús, ¿sí? Se los dijo a unas personas que creían que eran muy, muy religiosas y muy buenas, y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí? Mire como el Señor Jesús le estaba diciendo a estas personas, ustedes son de su padre el diablo. Y los deseos de su padre, eso es lo que ustedes quieren hacer, le estaba diciendo Jesús a estas personas. Y eran religiosos, ¿sí? Eran gente religiosa. Y Jesús les está diciendo, no conocen, no me conocen, ¿sí? Ustedes quieren hacer los deseos de su padre. Y él es homicida desde el principio. Y él está alejado de la verdad. Solo en él hay mentira, en él no hay nada de verdad. Por eso es que cuando a veces la gente miente, no sé si ustedes les decían, pero no digan mentira porque las mentiras son del diablo. Bueno, literalmente sí, ¿sí? Literalmente sí lo son, ¿sí? Entonces cada vez que a nosotros se nos ocurra mentir, recordemos, uy, ¿de quién soy hijo yo? ¿De Dios o del diablo? ¿Sí? Así que cada vez que se me ocurra, ay, voy a hacer una mentirita blanca, no, las mentiras son mentiras, ¿sí? Blancas, negras, verdes, como usted las quiera pintar, mentiras son mentiras y no vienen de Dios, ¿sí? Y el mismo Señor Jesús le estaba aquí diciendo a la gente, hey, el diablo es mentiroso desde el principio. Y cuando él dice mentira, está hablando de él mismo, porque él es mentira y él es mentiroso. Es padre de todo engaño. Por eso el mundo está como está, porque se creen toda la mentira que el enemigo les ha metido. ¿Qué es disfrutar la vida para el mundo? Tener mucha plata, no trabajar, pasear, rumbear, los hombres tener mujeres, las mujeres tener hombres, viceversa, ¿sí? Y eso es disfrutar la vida. No es disfrutar la vida, es una mentira que el enemigo ha metido en este sistema para dominar, ¿sí? Al ser humano. Es una mentira porque sabemos que no es real. ¿Y cómo hemos aprendido? Lo hemos aprendido como que a los golpes, no sé si les ha pasado. Nos ha aprendido sabiendo y probando y decir, ay, por Dios, tenía razón la palabra de Dios, tenía razón mi mamá, tenía razón mi papá, ¿sí? Pero el Señor nos permita, ¿verdad? Ustedes, a los más jovencitos, chicos, que tomen consejo y no tengan que llevar los golpes de la vida para aprender, ¿sí? El sabio aprende de los consejos. El inteligente aprende de sus errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás, ¿sí? Así que ya sabemos. Entonces Satanás es el padre, era nuestro padre cuando estábamos apartados de Cristo, sin saberlo nosotros, sin quererlo, ¿sí? Dice, no se puede recibir ninguna de las bendiciones de Dios, no tiene esperanza y no tiene a Dios, el que está separado de Dios, el hombre natural. Eso lo dice Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos nosotros. Triste, ¿verdad? Dice, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sí? Otra cosa que se tiene en el hombre natural cuando estamos apartados de Dios, estamos ciegos mentalmente y ciegos espiritualmente. Eso está en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. A ver, alguien que me lo quiera leer. En los cuales Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, en cual es la imagen de Dios. Imagínense, ciegos espiritualmente. ¿Quién cegó a este mundo? ¿Quién era el que nos tenía ciegos? Satanás. Mire cómo se llama. El mismo diablo, el Dios de este siglo. Cuando está hablando de siglo, está hablando de este sistema, de lo que está dominando el mundo, ¿sí? Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó, mire, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, ¿sí? Cegó el entendimiento, ¿sí? Entonces, estábamos ciegos espiritualmente, porque el enemigo
nos pone una venda y cuando venimos a Cristo esa venda cae, pero hay todavía cositas en nuestras mentes que el enemigo había puesto que van cayendo a medida que vamos conociendo al Señor, que vamos recibiendo su palabra y vamos dejando esa ceguera espiritual y empezamos a ver, Señor, así es que eran las cosas, así era que tú querías que yo actuara y yo hice de esta manera, pero ahora, Señor, sé que debo orar, sé que debo pedir tu guía, tu dirección, Señor, antes de hacer algo, voy a buscar tu palabra, ¿sí? Pero mientras estábamos en nuestros pecados, estábamos ciegos espiritualmente porque el Dios de este siglo nos cegaba el entendimiento. Un entendimiento oscurecido, un corazón endurecido y un corazón alejado de Dios es parte también de lo que es el hombre natural. A ver, Efesios 4:18. ¿Quién lo quiere leer? Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Imagínense, el ser humano natural, sin Cristo, teníamos el entendimiento entenebrecido, oscurecido, todo engañado, dice, ajenos estábamos de la vida de Dios, porque ignorábamos todo lo que era Dios, ¿sí? Dice, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ignorábamos por la propia dureza en el corazón, ¿sí? Ajenos de la vida de Dios. Hoy día debemos pedirle al Señor, Señor, ayúdanos, papá, a yo no ser ajeno de lo que tú tienes para mí en esta vida. Porque no se trata solamente de ir a una reunión, de seguir aquí solamente las clases, gloria a Dios, porque vamos aprendiendo, vamos creciendo, sino que se trata también de buscar a Dios en la intimidad, en la intimidad, en la soledad, ahí en tu cuarto, en tu cama, en el baño, no sé en qué lugar te sientas mejor, te sientas más cómodo, y buscar del Señor. Señor, yo no quiero ser ajena de la vida que tú tienes para mí. Yo no quiero vivir como vive este mundo con un corazón endurecido, ¿sí? Y poderle, Señor, abre los ojos de mi entendimiento, quita, si en mi corazón hay todavía un endurecimiento, quítalo, Señor, yo quiero conocerte más, quiero conocerte quién tú eres, ¿sí? Y yo sé que el Señor se les va a revelar a sus vidas, amén. Entonces, eso que estábamos hablando son parte de lo que es la naturaleza del hombre, ¿sí? El hombre natural, la condición del hombre natural. Todas esas cosas que comentamos son parte de la condición del hombre natural, ¿sí? Muertos en delitos y pecados, teníamos una muerte espiritual, Satanás era el padre, no podíamos recibir ninguna bendición, no teníamos esperanza, éramos ciegos espiritualmente, con un entendimiento oscurecido y entenebrecido. ¿Por qué eso primero? Porque era para reconocer de dónde venimos nosotros. Yo he conocido personas que me dicen, yo no soy tan malo, yo no voy a la iglesia, ni yo creo en Dios, pero yo no necesito ir a la iglesia, yo no soy tan malo. La iglesia, una vez una persona me dijo, la iglesia es para los drogadictos y las prostitutas, para los que han hecho mucho daño, me dice una persona, y yo quedé, ¿cómo? Le digo, es cierto, es para todas esas personas y para todos los que se creen que no han hecho nada malo, también, ¿por qué? Porque todos somos pecadores, porque todos necesitamos de Dios, todos, hasta el que se cree más santo, ese también necesita porque esos también son bien pecadores, ¿sí? Entonces, para poder haber un arrepentimiento tiene que haber un reconocimiento de lo que somos, de lo que hemos hecho mal, así como decían ahora ustedes, ¿sí? Reconocer lo que he hecho mal. Entonces, esa es nuestra naturaleza humana, pecadora, es todo eso que acabamos de leer, ¿sí? Ahora, la parte 3, ¿qué demanda? Y esto anótenla, esto va para el examen. ¿Qué demanda el arrepentimiento del hombre natural? ¿Sí? ¿Qué demanda el arrepentimiento del hombre natural? Dice. Primero, cambio de principios y prácticas. Esto ya se va a acabar. Al acabarse, nos conectamos al otro link. Yo les vuelvo a enviar el link, ¿sí? El link de la pastora. ¿Sí?
Ya nos queda un minutito. Okay. Entonces, ¿qué demanda el arrepentimiento del hombre natural? Primero, cambio de principios y prácticas. ¿Qué querrá decir eso? A ver, antes que se acabe. Alguien que quiera compartir. ¿Qué cree? Cambio de principios y prácticas. A ver, uno en uno, uno por uno. O sea, desea que digamos qué significa esto. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? Los principios que en nuestra naturaleza, cuando vivíamos en la carne, pensábamos que de pronto estábamos bien. Bueno, esto viene desde nuestros abuelos. Bueno, como le decía, para mí esos principios que estábamos atados prácticamente cuando teníamos los principios de nuestros padres, nuestros abuelos, y pensábamos que pues eso era, que estaban bien. Después nosotros mismos adoptamos principios a medida que nosotros vamos creciendo, vamos adquiriendo otras, supuestamente para nosotros, cosas que adoptamos a nuestra vida, o sea, atamos a nuestra vida, pues, ¿no? Y a la vez, pues, los practicamos y estamos súper equivocados. Muchas de las cosas justificamos, a veces incluso un pecado se lo justifica por alguna necesidad o por alguna cosa. Entonces dice, no, es que esto pasó, es que por esto, pero igual, o sea, se pecó, se estuvo en algo malo o se hizo las cosas malas, o cuando a veces de pronto en la vida pasada uno tomó y dijo, lo justificó. Esas son prácticas para mí, digo yo, son prácticas que uno justifica, pero a la vez está pecando, pero uno está tratando de justificar, no es que me pasa esto y el trago me ayuda a olvidar o alguna cosa. Entonces estamos justificando esas prácticas malavidas. Ajá. Así es. Muy bien. Ajá. Muy bien, Carito. Muy bien. A ver, la siguiente es cambio de conducta. A ver, ¿alguien quiere comentar, aportar a lo que dijo Carito? Digamos que alguien tiene, por ejemplo, un mal hábito de ser altanero, grosero, falta de respeto, y no, yo soy así, nadie me puede cambiar. Entonces, cambio de conducta, o sea, es cambiar esas actitudes que no están bien, pues, no porque yo sea así, yo nací así, me crié así, la gente me tiene que aguantar como yo soy, sino que yo soy ahora un hijo de Dios y yo me comporto bajo los principios que el Señor me enseña, que no tenemos que tener malas palabras, que no tenemos que estar de altanero, de grosero, o por ejemplo, que una mujer no se quiera sujetar a su marido. No, ¿por qué? Porque si yo hago esto, lo otro, porque tengo que... Pero si la Biblia nos enseña que tenemos que sujetarnos, entonces eso, cambio de conducta. Muy bien, cambio de conducta, gracias. A ver, no les sigo diciendo más porque están diciendo cosas que está bien. Cambio de conducta, en las maneras como actuamos, ¿sí? Cómo respondemos ante las situaciones de la vida, ¿ok? Abandono de viejos hábitos. Yo creo que los nombró también Carito aquí arriba, cuando Sí, habló de principios sí. y práctica. Entonces, abandono de viejos hábitos, ¿sí? Como, qué sé yo, mentir, chismear, cosas así, ¿sí? Porque se nos vuelven hábitos, se nos vuelven parte de nuestra vida también, aparte de los vicios también, o de qué sé yo, hay tantas cosas que las hacemos hábitos en nuestras vidas. Otra, abandono de la rebeldía contra la autoridad de Dios. Esta es una que demanda el arrepentimiento del hombre natural, ¿sí? Abandonar esa rebeldía contra la autoridad de Dios. Yo hago lo que yo quiero. Y Dios me dice, pero tienes que amar, tienes que perdonar. ¿Qué? No, yo no voy a amar, yo no voy a perdonar. Que lo perdone Dios, dice la gente. Yo no lo perdono. Hasta una canción hay, ¿sí? ¿Sí? Pero abandonar esa... A ver si se acordaron de la canción. ¿Sí? Pero abandono de la rebeldía contra la autoridad de Dios. Entonces, ¿qué demanda el arrepentimiento del hombre natural? Ahí les dejo esas 4. Eso va para el examen. A mí sí me gustaría que así como aportaron, ahí las desarrollen un poquito, ¿sí? Las van a desarrollar un poquito. Aquí se las di y ustedes las desarrollan.
¿Ok? Listo. Número 4. El hombre, esto es muy importante, el ser humano, el hombre no puede cambiar su vieja naturaleza, porque la nueva naturaleza es un don de Dios, es un regalo de Dios, ¿sí? Y eso está en 2 de Corintios capítulo 5, del versículo 17 al 21. ¿Quién me ayuda leyendo? Segunda de Corintios 5, 17 al 21. Eso, ajá. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tan lindo, ¿verdad? Yo le digo tan lindo el Señor porque lo que hizo por nosotros. Dice, y esto proviene ¿de quién? De Dios. Él fue el que dio el primer paso, ¿sí? Con nosotros. Este don proviene de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo, ¿sí? A través de Jesucristo nos reconcilió con Él, ¿sí? Y nos dio el ministerio de la reconciliación, o sea, esa reconciliación que Dios tuvo con nosotros a través de Jesucristo, nos la pasó a nosotros, ¿sí? Para que ahora nosotros tengamos ese ministerio de reconciliación, de reconciliar a la gente con Dios, ¿sí? De reconciliar a otros con Dios, así como Dios nos reconcilió con Él a través de Jesús. Dice, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y esto, mire, tan bonito. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, ¿sí? Él nos reconcilió consigo mismo para no tomarnos en cuenta nuestros pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, ¿sí? Y mire el grado que nos dan. Somos ahora embajadores en nombre de Cristo, ¿sí? ¿Qué hace un embajador? ¿Qué hace un embajador? ¿Gobierna? Representa a un pueblo Representa un pueblo, sí, en representa. otra nación. Exacto. Por ejemplo, de aquí de Ecuador, el embajador de Ecuador en China, el embajador de Ecuador en Perú, ¿sí? ¿Qué hace ese embajador? Él está puesto allí para representar a su país, ¿sí? Diplomáticamente. Y también hablar las maravillas de su país. Los embajadores promueven las maravillas de su país, ¿sí? Buscan también mejorar la economía, qué sé yo, el comercio con otros países. Se representan bien a su nación. Un embajador va a poner en alto a su país, ¿sí? Y mira el título que el Señor nos da ahora a nosotros. Dice, ahora nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios, aquí el versículo 20, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, ¿sí? Ahora nosotros somos los embajadores de nada más y nada menos que del reino de Dios. Ese es el mejor reino que alguien puede representar, ¿sí? Dice, por medio de Cristo, ahora nosotros somos embajadores, ¿sí? Y ahora Dios a través de nosotros, es como que si le rogase a la gente, hoy les rogamos a ustedes en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Dios nos dio ese privilegio de ser embajadores de Él y poder decirle a la gente, reconcíliense con Dios. Dios te ama, Dios quiere darte vida, darte gozo y paz. Pero esto es un don de Dios, porque Él primero nos reconcilió a través de Jesús, ¿sí? Por eso es que dice, el hombre no puede cambiar su vieja naturaleza por sí solo. La nueva naturaleza es un don que Dios nos dio a través de Jesucristo, ¿sí? No es algo que podemos decir, bueno, ya yo estoy en Cristo y yo voy a dejar de, qué sé yo, fumar, beber, parrandear, ver pornografía o qué sé yo, por mis fuerzas, por nuestras propias fuerzas no podemos,
Se los digo porque a mí me ha pasado en mis debilidades a veces creer que yo voy a poder lograr algo. Y no es por mis fuerzas. Es cuando llevo a Cristo todas esas cosas que habían en mi vida, todas esas cosas que me han atado, y las rindo, Señor Jesús, yo no puedo, pero tú sí puedes en mí, yo te las entrego, yo quiero que tú vivas en mi vida, yo quiero, Señor, esa reconciliación, eso que tú pagaste en la cruz del Calvario, mi libertad, Señor, eso quiero yo lo recibo, me rindo a ti. Entonces ese don, esa reconciliación fue a través de Dios para nosotros. Y qué bendición, porque no dependió de nosotros. No es porque nos la merecíamos, porque nunca nos la íbamos a merecer, ¿sí? Pero Dios en su inmenso amor nos reconcilió con Él, para que nosotros ahora, hoy día, seamos su voz en esta tierra y podamos reconciliar a la gente con Dios, nada más y nada menos. El que pensaba que, ay, ¿yo qué voy a hacer con mi vida? No tengo un propósito. Mire, ahí está el propósito más hermoso que Dios nos ha dado, ¿sí? Un propósito eterno, un propósito que no se muere en la tumba. Nuestros títulos humanos, profesionales, llegan hasta la tumba, pero lo que hacemos para el reino de Dios es eterno, ¿sí? Ok, el ser humano no puede trabajar por ella o para ganársela, lo que estábamos diciendo, no es algo que yo me porto bien y me gano el ser justificado por Dios, no. Miren por qué viene. Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al limpio, su fe le es contada por justicia. Muy bien. ¿Te sigo? No, déjamelo ahí. Hasta ahí. ¿Qué quiere decir eso? A ver, al que obra, dice, no se le cuenta el salario como gracia, como un regalo, porque trabajó. Bueno, yo trabajo 8 horas, me tienen que pagar mi salario. Muy bien, eso es lo que está diciendo aquí. Pero al que no obra, dice, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe, dice, le es contada por justicia, ¿sí? Eso es cuando venimos a Cristo. No es, yo no sé si ustedes han conocido personas así, yo sí, hasta familia he tenido así, que hacían cosas y cosas para ganarse, como decir, ay, yo ayudo a los pobres, y cosas buenas, no eran malas, ¿sí? Pero en el corazón estaba el hacerlo porque creían que con eso iban a tener a Dios así, agarradito de la chiva, decíamos allá en mi país, ¿sí? Como que, ay, Dios me tiene que hacer esto porque yo voy para el cielo porque yo soy buena, porque yo le ayudo a los pobres, porque yo no digo malas palabras, yo no bebo, yo no fumo, yo esto, yo lo otro. Entonces, eso es autojustificación por mis obras. Y dice la palabra que no es así, que somos justificados por creer, dice, ¿sí? Entonces, es algo que no podemos ganarnos por nuestras propias fuerzas, es algo que viene a nosotros solamente por creer. Dice, sino aquel que cree en el que justifica al impío, su fe le va a ser contada por justicia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros para que venga de verdad ese renuevo a nuestras vidas? Creer, ¿sí? Perdón. Dime. Por ahí me queda una pequeña duda. Ajá. Si yo solamente creo en Dios y mis obras no las hago, porque ahorita estoy leyendo que solamente con creer ya estoy salvo. Me parece que puede ser una mala interpretación mía, sino que la palabra tiene que hacerse obra o verbo más que todo. Mi fe tiene que hacer que mis obras con la gente que me rodea, con las personas que me necesitan, tenga una especie de validez para mí y creo que también para Dios. Insisto, porque si solo soy sujeto, creo en Cristo, lo creo, pero ¿qué me importa la gente? ¿Qué me importa si alguien me necesita?
¿qué me importa si no le ayudo? Esta interpretación me queda un poquito lastimándome el corazón. Ajá, ya Gracias. voy. Ajá, ¿qué pasa aquí, Byron? Estamos haciendo, estoy poniendo primero esto. La gente que cree que por hacer buenas obras se va a salvar sin creer en Cristo, ¿sí? La palabra dice que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo, ¿sí? No el que hace las buenas obras. Ahora, acá viene esto. Si tú de verdad crees en Cristo, si nosotros de verdad creemos en Cristo, le entregamos nuestro corazón al Señor, esa fe nos va a ser contada por justicia, pero ese creer en nuestro corazón nos va a llevar a hacer las buenas obras, pero nos va a llevar a hacer las buenas obras por la buena razón, ¿sí? Por amor al Señor y por amor a la gente, no por amor a mí mismo, ¿sí? No por, ay, voy a hacer buenas obras para que vean que soy buena y para que Dios me reciba en el cielo, no. Esa está mala esa actitud. Por eso el Señor pone, es primero creer en el Señor Jesucristo, creer que Él me salvó, me restauró. Y cuando yo recibo la gracia de Dios, es lo que acabamos de leer anterior, venimos a ser esos embajadores y no queremos solo quedarnos con esa gracia nosotros, sino que queremos compartirla a otros. Y ahí es donde dice que nosotros mismos clamamos, como si Dios clamara a través de nosotros, reconcíliense con Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Primero es creer en el Señor. O sea, no es buscar mi salvación por mis obras. Eso es lo que está diciendo esta palabra, que no se puede ganar. No es algo que yo me voy a ganar porque, ay, porque hice lo bueno. No, el Señor dice, es creer. Porque los fariseos los fariseos y los escribas, si han visto todas las películas de Jesús, si han leído la palabra, ellos hacían bien las obras. Ellos hacían humanamente, hacían todo lo de la ley, iban, bueno, no todo, exacto, pero cumplían los ritos religiosos, ¿sí? Diezmaban, ayunaban, iban allá a la sinagoga, sacrificaban todos los años un becerro, y hacían todas las cosas humanamente posibles para estar ellos bien con Dios. Pero cuando llega Jesús le dice, no es solo por eso, es por creer en el Hijo de Dios, es por depender de Dios, ¿sí? Y cuando creemos en el Señor, venimos a salvación, le entregamos nuestro corazón, vamos a hacer todas esas obras buenas, porque tiene que ser un fruto, ¿sí? Del creer. Porque no es imposible que alguien diga que cree en Dios, que le ha entregado su vida y que no quiera servir a nadie. Eso es una señal de que no está en Cristo. Si yo no tengo compasión por los perdidos, entonces Cristo no está en mi corazón, ¿sí? Por más que yo diga, ay, sí, yo creo en Dios, ¿sí? Porque el creer denota ay, ¿cuál es la palabra? Una acción, ¿sí? El creer va a marcar una acción en mi vida. Yo creo en Cristo y las obras de Cristo en mí van a mostrarse, ¿sí? Entonces, lo que estoy es como, este versículo que ordena las cosas, está diciendo, el que obra no se le cuenta como justicia, sino como deuda, porque obró. Ay, tengo que pagar porque hizo lo bueno. Porque la persona está buscando su propio beneficio, ¿sí? Como lo hacen muchos artistas. Ustedes no ven que los artistas, y eso lo dice la Biblia, que hay de aquellos que hacen grandes alardes. Yo veo a veces artistas y sale fulano de tal, no sé cuánto, y sale allá sacando fotos y doné tanto a la caridad, y ay, tan bueno. Aunque su música mate a medio mundo y le enferme la mente a medio mundo, hombre, no importa, él es tan bueno, fue y ayudó a tal y tal. Entonces mucha gente, ese sí tiene el cielo ganado. Ahí está el error. Ahí es donde está el error, y es lo que la palabra de Dios quiere decir. No hay un arrepentimiento. Ahí, en esas acciones mías, no hay arrepentimiento. Estoy buscando algo, o sea, con mis propias fuerzas, ganarme el cielo, ganarme la aprobación de la gente. Pero no me estoy arrepintiendo de lo malo que estoy haciendo. Ah, yo voy y doy a los pobres, pero sigo pecando. Yo voy y ayudo a los huérfanos, pero mi vida sigue siendo un desastre. Ahí es donde está el error. El error no es dar a los pobres, el error no es ayudarnos, el error es hacerlo con un corazón equivocado, ¿sí?
Entonces, todo el que cree en Cristo, el que su fe está basada es en Jesús, y dice, soy salvo por gracia, porque el Señor me amó y me salvó, va a dar fruto. Va a hacer buenas obras, pero con una buena intención, con un corazón de verdad rendido al Señor. Y Dios se va a glorificar. Así que, Byron, todo el que tú conozcas, y aún tú mismo, creo en Cristo. Si crees en Cristo, buscas del Señor, de su presencia, vas a dar fruto. Vas a hacer todas esas buenas obras sin que nadie te lo diga, sin que te estén viendo, sin que te estés sacando la foto, estoy dándole comida al pobre. ¿Me explico? No sé si me di a entender. Gracias, Kerim. ¿Cabría entonces ahí una especie de autosacrificio Exacto. en bien de alguien? Sí sería, ¿no es cierto? ¿Cómo? Perdón, ahí me estoy yendo. Autosacrificio en bien de alguien. Exacto, pero haciéndolo con un corazón correcto. ¿Sí? El todo está en el corazón. El todo está en por qué lo estoy haciendo. ¿Sí? Y la misma palabra de Dios dice que mucha gente hace cosas buenas solo por ser vistas. ¿Sí? Solo para que el mundo, ¡ay, bravo! ¡Bravo! Y Dios conoce el corazón. ¿Qué le vamos a esconder a Dios? ¿Sí? Entonces, pero cuando Dios es el que está llamando a nuestro corazón a hacer algo, ¿sí? Y lo estamos haciendo por Él. No es que está mal qué sé yo, que las iglesias hagan y donen. No, eso es una bendición, es una bendición. El error mío sería creer que yo soy alguien por lo que hago y no por lo que Cristo hizo por mí, ¿sí? Ahí es donde está la cuestión. Creer que yo me estoy ganando la salvación, creer que yo me estoy ganando el ministerio, el llamado, yo me gané ser hijo de Dios porque yo soy muy bueno. Ahí es donde está el error. Eso es lo que dice la palabra. No es el que crea que se lo gana, es el que cree en Jesucristo, el que rinde su vida a Jesucristo. Ese es el todo de nosotros. Creer en Él, y el creer y buscarlo y conocerlo nos va a llevar a hacer las cosas buenas. No sé si me expliqué para pasar a lo siguiente. Karine, Dime. yo conocí a un chico, verás, anteriormente cuando salíamos a ir a visitar a unos jóvenes ahí en Cayambe. Los chicos eran, digamos, vivían en la calle, la mayoría, o sea, de los que toman, se drogan constantemente y cosas así. Entonces, resulta que hay un chico, ¿verdad? El líder, digamos, de ellos, en sí, el líder de la banda, de la agrupación, o como lo podamos llamar, ¿no es cierto? Digamos, a él un día le dimos un pincho, porque le encontramos en Cayambe. Le dimos un pincho, le compramos y nosotros veíamos que él no comía pronto, o sea, comía así despacito, despacito. Hasta que le preguntamos que por qué estaba comiendo así despacio, entonces él decía que él lo que quiere es comer despacio para ver si viene alguno de sus chicos para brindarles. O sea, él literalmente se olvidaba de él. O sea, él tenía 2 chompas o una chompa, él se escogía, se sacaba, le daba al amigo, como te digo, incluso con la comida mismo, él los estaba esperando para brindarles a ellos, a pesar que él también no era que estaba lleno de comida, que estaba así y por eso no quería comer, sino que él, o sea, se preocupaba bastante por los chicos. Entonces a mí me llamó la atención mucho el punto en el que él decía, en el que él decía, bueno, nosotros le empezamos a predicar unos días antes, pero ponte, no quiero decir que por lo que nosotros le predicamos, o sea, él dijo esto, pero él decía, yo sé que Dios me va a llevar al cielo cuando yo me muera, decía, porque yo decía, yo ayudo a toditos, decía yo, o sea, yo me olvido de mí y trato de darles a todos lo mejor. En este caso, ¿cómo podríamos interpretar eso? Porque claro, como se dice, no es que él abundaba o él no es que le daba de mala manera a los chicos, él se preocupaba más por ellos que por él mismo. Entonces, en este caso, claro, nosotros le predicábamos todo eso, dando gracias a Dios. Ahorita él, de lo que estaba en la calle, ya está con la mamá, digamos, en la casa. O sea, algunos chicos de ellos, bueno, tras esta pandemia y todo eso. Entonces, no es que esto tampoco la pandemia trajo solo cosas malas, sino que trajo cosas muy positivas para muchos chicos, en este caso, muchas personas, bueno, hablando así. Entonces, eso, ¿cómo lo podríamos interpretar, Kerina? La Una bondad. cosita también quería intervenir en esto que estaba dando Byron.
Ajá. Nosotros creo que no deberíamos interpretar las acciones de las personas. Caeríamos en el error de juzgar a las personas. Eso corresponde solo a Dios. Si en verdad las acciones que hace cada persona son buenas o malas. Así sea malo, como tú decías, que Karin, si un músico que está destruyendo a medio mundo con su música, dona, tal vez cuando se muera y nos encontremos en el cielo, le veas a él al lado tuyo. Exacto. Porque No, en la yo no Biblia estoy dice, condenando a él. la Biblia dice que nos tomará grandes sorpresas en el cielo. Nos Sí, pero toparemos. el punto está aquí. Ya va, un momento. El punto está en esto. La salvación no es por obras. A esto es lo que yo quiero ir, ¿sí? Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Sí? Dios es el que al final decide quién se salva, quién no. Él es el que, exacto, tienen toda la razón. Pero el punto aquí del que estamos hablando es de arrepentimiento, ¿sí? La clase de hoy se trata de arrepentimiento, ¿sí? Y un corazón arrepentido busca cambiar, ¿sí? Busca un cambio en la vida, ¿sí? ¿Ok? Entonces, yo no puedo medir la salvación, la misma palabra me lo dice, y si quieren pueden leerlo, yo se los voy a buscar, donde habla de la preeminencia del amor. No sé si lo han leído, que dice que yo puedo hablar lenguas humanas y angelicales, puedo dar mi vida por los pobres, puedo, es más, dar mi propio cuerpo, dice esa palabra. Ser quemado, mi propio cuerpo, por otros, pero si yo no tengo amor, y cuando está hablando del amor, está hablando de Dios, dice, de nada me sirve, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero a esto? Es cierto, Dios al final va a juzgar las obras de cada uno, ¿sí? Pero hay una cuestión cuando venimos a ser hijos de Dios y cuando venimos a ser iglesia, que nosotros cuando pasamos a ser hijos de Dios no vamos a depender de las obras que hicimos, sino de si creímos o no en lo que el Señor hizo por nuestras vidas, ¿sí? Porque, bueno, eso ya son cosas un poquito, hay que leer la palabra, ¿sí? Jesucristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie va al Padre, dice, si no es a través de mí. Y cuando Jesús dice eso, es claro, es tajante. Nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Así usted le regale su vida a quien sea, así usted haga lo que usted haga, porque usted es muy bueno, ¿sí? Pero nadie, dice la palabra, nadie va al Padre si no es a través de Jesús, porque entonces Jesús queda a un lado total. Exacto, yo no los condeno a ninguno de esos, por ejemplo, lo que me está diciendo, está bien, Dios quiera, ojalá, Dios mío, sí, convierte a esas personas y poderlos ver en el reino algún día. Amén, sí, pero la palabra es clara, yo no puedo suavizar y decirles a ustedes, sí, él se va a ir al cielo porque él le dio a los pobres. Y tampoco estoy diciendo él se va a ir al infierno porque, no. Estoy diciéndoles a ustedes, la palabra de Dios es clara, dice, la salvación es por creer, ¿sí? Creer en Jesucristo. Porque si yo saco a Cristo de la ecuación, entonces estoy despreciando lo que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario. Y ¿saben qué es triste? Que a veces nosotros queremos ser más buenos que Dios y queremos hacer el sacrificio de Jesús poca cosa, ¿sí? Y en este caso, a mí me toca honrar a Cristo y el Señor es el que va a decidir. Él va a honrar, Señor, ¿qué quieres hacer con fulano y mengano? Lo que tú quieras, Señor, pero en mi vida yo voy a hacer lo que dice tu palabra, ¿sí? Pero nosotros no podemos, en este caso sí me pongo un poco celosa, ¿saben por qué? Porque es Cristo, ¿sí? El centro de nuestra fe y en nuestra vida, o sea, y si Él, la palabra de Dios dice, yo soy el camino, soy la verdad y la vida, y yo estoy buscando otro camino, estoy mal, ¿sí? No hay otro camino. Si estoy buscando otro camino fuera de Jesús para llegar al cielo, entonces estoy haciendo mi propia justicia y estoy diciendo, Cristo, lo que tú hiciste en la cruz no vale de nada. Para nada viniste a morir en la cruz porque yo puedo hacer buenas obras para ir al cielo. O sea, ese es el error del ser humano y esa es la naturaleza caída.
Y por eso es que dice el primer versículo que leímos, el hombre natural no puede entender las cosas espirituales, porque no se pueden discernir humanamente, hay que discernirlas con el espíritu, ¿sí? Y a veces nosotros en nuestra humanidad queremos pensar, no, Dios piensa es como yo pienso, y ese es el error de nuestra humanidad. Cuando empezamos a dejar a Dios fuera de la ecuación, y cuando empieza a entrar el humanismo en nuestras vidas, de decir, ay, pobrecito esto, pobrecito lo otro, y el Señor Jesús queda así como que, ¿y entonces? ¿Y entonces? ¿El sacrificio que yo hice por ustedes, dónde está? ¿Dónde está la sangre de Cristo derramada? ¡Ay, no hay amor! ¿Qué mayor amor que el de Jesús cuando dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario? No hay mayor amor que ese. No hay mayor justificación de nuestros pecados que Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces, nosotros también tenemos que pensar un poquito, ¿sí? Yo entiendo todo eso, yo no estoy juzgando a los que hacen esas cosas, pero sí estoy aclarándoles que la misma palabra de Dios dice que yo puedo hacer todas esas cosas, pero si las estoy haciendo sin Dios en mi corazón y sin de verdad lo que Dios me está diciendo, de nada me sirven, ¿sí? De nada me sirven. Tenemos que reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ¿sí? Esa es lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo es el camino al Padre. No hay otro, ¿sí? No hay otro. No podemos inventarnos otro camino. Eso es lo que el Señor nos manda a predicar, ¿sí? Pero si yo llego y le digo a la gente, ah, sí, usted es chévere, usted es buena gente y todo esto, no necesita arrepentimiento, porque tú estás haciendo buenas obras, vas a ir al cielo. Eso no es el Evangelio. Estoy predicando algo que me invento, ¿sí? Porque el Evangelio habla de arrepentimiento, ¿sí? Arrepentimiento, eso es lo básico en nosotros como hijos de Dios. Si nosotros no nos arrepentimos de nuestros propios pecados, ¿cómo, o sea, cómo el Señor mismo se revela en nuestras vidas? ¿Sí? ¿Cómo el Señor mismo puede mostrarnos grandes cosas? La gente que ha alcanzado esa comunión con Dios, el ver milagros, sanidades, el ver el mover espiritual de Dios, o sea, son gente que se han negado a sí mismos, ¿sí? Que han cambiado sus hábitos, que han dicho, bueno, Señor, ya no vivo yo, tú vives en mí, y empiezan a creer en Cristo, a creer, a caminar en lo que Dios dice. Y a veces nosotros decimos, ay, ore por mí, y yo quiero esa unción, y recibo esa unción, pero no queremos lo que esa gente hace, ¿sí? Exacto. Entonces eso a veces se nos vuelve una religiosidad, se nos vuelve querer cambiar el Evangelio de Cristo para hacerlo más bonito, menos duro, menos, no hay que ser tan duros en la vida, y no se trata de dureza, se trata de la verdad, ¿sí? Y Cristo es la verdad, ¿sí? Entonces, en eso quiero que quedemos bien claros. Yo no estoy diciendo que está mal, gloria a Dios porque lo hacen, porque a alguien le llega, a alguien lo ayuda, gloria a Dios. El error está en creer que vamos a ser salvos por eso, ¿sí? Porque el mismo Jesús dice, no hay otro camino. Yo soy el camino, ¿sí? Lo que pasa que es más fácil hacer una obra que arrepentirnos de nuestros pecados. Y esa es la realidad del ser humano, ¿sí? Es más fácil hacer una obra que arrepentirnos de nuestros pecados, que reconocer que de verdad necesitamos de Dios. Y ahí es donde entra la realidad de este mundo, ¿sí? Entonces, no me tomen a mal, yo no estoy juzgando, por lo menos que les decía eso, ni siquiera dije nombres de cantantes, di un ejemplo por darlo. Pero a veces queremos eso, suavizar el Evangelio y decir, bueno, sí es posible, entonces Jesús, ¿para qué vino a la cruz? Y eso deberíamos pensarlo, porque imagínense, minimizar lo que Dios hizo en la cruz, no. Ahí sí no comparto, porque entonces estoy mal, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios es clara. Yo aquí les comparto la palabra, les baso en la palabra. Ustedes oran, le piden a Dios revelación, le piden a Dios, Señor, ¿en qué estoy haciendo, Señor? ¿Será que este pensamiento o será que sí es tuyo? Ayúdame a pensar como tú piensas, a hablar como tú hablas, a creer. Señor, quita toda confusión que hay en mi vida. Hasta yo misma oro así, porque yo no es que lo sé todo. Pero lo que sí sé es que si no está en la palabra, no puedo salirme de lo que Dios mismo me enseña, de lo que Jesucristo me enseñó en la palabra. Esa es mi base, es mi camino, ¿sí?
Y la enseñanza va ahí. Y aquí, por ejemplo, Romanos 4, que acabamos de leer, él lo dice muy claro. Se le es contado al que cree en Jesús. Su fe le va a ser contada por justicia, no su obra, su fe. Luego Santiago explica, no hay fe sin obras, es muy cierto lo que le estaba diciendo ahora. Si yo creo en Cristo, voy a dar fruto de que soy hijo de Dios, ¿sí? Va unado, eso va ahí, va pegadito, va junto, ¿sí? Creer en Dios y hacer buenas obras tiene que ir junto porque es parte del fruto, ¿sí? Pero jamás, por favor, minimicemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y lo que Él mismo nos enseñó. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí, ¿sí? Entonces continuemos para terminar aquí porque ya me le agarré el tiempo de Samir. Ay, ay, ay. Entonces, espero que haya quedado claro y no me tomen a mal, por favor, muchachos, no me tomen a mal. Pero sí les digo eso, o sea, con Cristo y su palabra es así, o sea, no hay vuelta ni para allá ni para acá. Y si yo le agrego y le quito, la misma palabra dice, ay de aquel que le agregue o que le quite a mi palabra. Tendríamos que darle cuenta a Dios y yo no quiero eso. Yo voy a decir lo que está en la palabra, ¿sí? Entonces aquí dice, la número 5, cuando el hombre acepta este don a través del arrepentimiento, cesan los viejos hábitos y son reemplazados por nuevos hábitos. Los nuevos hábitos concuerdan con la nueva naturaleza. El arrepentimiento sincero, ¿sí? Nos lleva a querer cambiar, a no querer seguir en lo mismo. No quiere decir que no resbalamos, que no vienen tentaciones. Vienen las tentaciones, van a seguir viniendo porque el diablo sabe que somos débiles en esas áreas, él lo sabe. Y él va a dar y dar y dar y dar hasta ver si nos hace rendir. Pero si nosotros nos arrepentimos sinceramente, creemos en el Señor, depositamos nuestra vida en Él, el Señor nos va a dar la fortaleza para vencer. Y va a hacer que esos viejos hábitos empiecen a morir. ¿Y cómo mueren? Cuando empiezo a alimentar al Espíritu. Cuando empiezo a alimentar al nuevo hombre. ¿Y cómo lo alimento? Leyendo la palabra, orando, teniendo comunión con Dios. Así se mueren los viejos hábitos y empieza a vivir el nuevo, ¿sí? Pero si nosotros no oramos, no leemos la palabra y no tenemos una intimidad con Dios, créame que la vieja naturaleza va a seguir ahí intacta. Voy a estar yendo a la iglesia, voy a estar viendo las clases, pero la vieja naturaleza va a seguir ahí, ¿sí? Pero cuando empezamos a darle lugar al Señor en nuestras vidas, a orar, a leer la palabra, a apasionarnos por el Señor, ¿sí? Ahí entonces se van a empezar a ver los hábitos del nuevo hombre. Dice la 6, el arrepentimiento no es una acción de una sola vez. Yo le decía a una persona una vez, no, uno no se entrega a Cristo puro el día que pasa allá al frente y dicen, repita conmigo esta oración. Es todos los días de nuestra vida. Todos los días de mi vida yo decido seguir a Cristo. Hoy yo decido, Señor, seguirte. Hoy yo decido que tú reines en mi vida, ¿sí? Es todos los días que debemos seguir a Cristo. Es todos los días que debemos estar allí, Señor. Hoy me arrepiento, Señor. Hoy estoy en tus brazos. Hoy me entrego a ti, ¿sí? No es creer que, yo hice la oración de fe hace unos cuantos años, ya no tengo que hacer más nada. No, esto es continuo, porque todos los días pecamos. Sea que nos enojemos, sea que digamos una mentira, sea que cualquier cosa, ¿sí? Y viene por el Espíritu Santo a nuestro corazón un arrepentimiento por lo que hicimos, ¿sí? Entonces el arrepentimiento no es algo de una sola vez. Dice, nos arrepentimos al aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Eso es el paso que hicimos, ¿cierto? Y ahí dice en Romanos 10, del 9 al 10, que si confesáremos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, vamos a ser salvos. Mira, ahí está claro, ¿sí? Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿sí? Clarito está allí, ¿sí? Juan 3:16, ay, se me fue. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, al único, para que todo aquel que en Él cree, ahí lo dice muy claro, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿sí? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Él no vino a condenarnos, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y si siguen leyendo los versículos que dice ahí adelante, van a entender muchas cosas. Y dice,
que el que cree y es salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado, no porque Dios lo condena, sino nosotros mismos, por no querer creer, nos echamos condenaciones, ¿sí? Entonces, ese capítulo, como continúa, es una bendición. Entonces, ahí dice, nos arrepentimos al aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y, por último, acá casi terminamos, nos arrepentimos y tenemos tristeza según Dios cada vez que nos damos cuenta que hemos actuado de una forma que no agrada a Dios. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tan bueno. ¿Sí? Entonces, cada vez yo le decía a una persona, ay, Keren, cada rato peco y me entristezco y le pido perdón a Dios. Yo le digo, gracias a Dios que en tu corazón viene el arrepentimiento, porque peligro es cuando yo hago lo malo y no pasa nada. Y yo sigo haciendo lo malo y no siento nada. No estoy tan mal, ¿sí? Ahí hay peligro. ¿Por qué? Quiere decir que el Espíritu Santo no está, ¿sí? Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, viene esa tristeza a nuestro corazón. ¡Ay, Dios mío, otra vez! ¿Por qué hice esto? Señor, ayúdame, fortaléceme. Señor, me arrepiento, voy a dejar esto. Señor, yo te amo, yo de verdad quiero dejar esto, ayúdame. Hay un arrepentimiento, ¿sí? Un deseo de cambiar. Pero cuando andamos haciendo y pensamos que no estamos tan mal, ahí es peligroso, ¿sí? Y por eso dice Juan 1:9, que confesemos nuestros pecados y Dios va a ser fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por último, y esta va a ser la otra pregunta para el examen, así que copien. Los resultados del arrepentimiento están en Efesios capítulo 2, del versículo 4 hasta el 10. Con esto vamos a terminar esta parte. Resultados del arrepentimiento. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, mire, ni siquiera nosotros le conocíamos, y Él vino y dio su vida, ¿sí? Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, ¿sí? Ahí lo repite, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, ¿sí? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. No por obras, y aquí vuelve a repetir, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, porque yo soy bueno. No. Dice, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos creó para hacer buenas obras, ¿sí? De las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira, aquí lo dice tan bello. Claro que Dios nos creó para hacer buenas obras, pero no nos dio la salvación por obras, sino por fe, ¿sí? Para que ninguno se gloríe, lo dice clarito allí. Entonces, resultado del arrepentimiento. A ver, algunos, díganme algunos de los resultados que están allí en ese capítulo. Ya para terminar esta parte. A ver, algunos de los resultados ahí. Ahí hay varios. Para que anoten. Volvemos a nacer. ¿Cómo? Volvemos a nacer, pero ya no en nosotros, sino Cristo en nosotros. Ajá, nos dio vida juntamente con Cristo, volvimos a nacer. Ahí está uno, ¿verdad? A ver, tenemos vida eterna. Ajá, tenemos vida eterna. A ver, según lo que está escrito allí, ¿qué otros? Ahí dice, nos dio vida con Cristo, nos resucitó con Él. ¿Qué más hizo por nosotros? Los resultados del arrepentimiento. Ahí en el versículo 5 hay otro. A ver. Nosotros estamos sentados al lado del Padre. Ajá, estamos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así es. Muy bien.
A ver, ¿qué otros ven por ahí? Somos salvos por su gracia. Somos salvos por gracia, así es. Dice que nos va a mostrar las abundantes riquezas, ¿verdad? De su gracia en su bondad. Somos salvos por gracia. Somos salvos por fe, porque Exacto. creemos. Así es también. Somos hechura de Dios. Y otro resultado del arrepentimiento al final. Resultados del arrepentimiento. También somos salvos por la fe, por medio de la fe. Así es, por medio de la fe. Resultado final. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Así Para es. buenas obras. Así es. Así que bueno, ahí les dejo ese capítulo. Ustedes vuélvanlo a leer y de ahí sacan sus respuestas, ¿sí? Esta va a ser la otra pregunta. Resultados del arrepentimiento. ¿Sí? Y bueno, esta era mi parte. Espero que haya sido de bendición, que haya aclarado muchas cosas, muchas dudas. Estamos para aprender todos y para recibir del Señor lo que el Señor quiera darnos. Así que bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Cómo? Ok. Bueno, ya les dejo aquí con Samir. Bendiciones y cualquier preguntita al final o si no, ahí nos escriben al grupo. A ver, ¿dónde? Ok.